Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver cómo pasar de esto a esto de una manera muy rápida y sencilla. Quédate y lo vemos. Lo primero que tenemos que hacer es bajar completamente la persiana. Desmontamos la tapa del cajetín. Desenganchamos las pletinas que sujetan lo que es la persiana. Y dejamos que se desenrollen completamente. Cada persiana es diferente. Esta, por ejemplo, tiene un tornillo de sujeción. Lo quitamos para poder desmontar el soporte. Aparte del tornillo lleva una pestaña, pulsamos y así podemos meter hacia adentro lo que es el soporte. Ahora ya lo tenemos libre, solamente tenemos que deshacer el nudo de la correa y podremos quitarlo completamente. Ahora quitamos el mecanismo que enrolla la cinta. Este es el motor que he comprado yo, uno normalito de Amazon, no muy caro, unos 40 y poco de euros. Nos trae lo que es el motor tubular, una pieza de hierro para sujetar el motor, un pasador y una llave con el que regularemos los topes. El motor que he comprado en este caso es de 40 milímetros, eso debéis de mirarlo vosotros según el tubo que tengáis. Os lo viene marcado el motor. También tenéis que tener en cuenta que depende del tamaño de vuestra persiana, sea de ancho o alto, tenéis que coger un motor con una fuerza suficiente. En mi caso es una persiana no muy grande y este de 26 kilos es más que suficiente. Desmontamos la parte donde iba la cinta. Ahora vamos a insertar el motor dentro del tubo. Tenemos que hacer coincidir esta parte de aquí, que es un poco más ancha, con el orificio o el hueco que tiene lo que es el motor. Hacemos que encaje hasta el final. En este tipo de persiana lleva un soporte para el tubo que nos va a molestar a la hora de poner que es la pieza que trae el motor para poder sujetarlo. Lo tenemos que cortar, si no nos estorbará. Centramos la pieza donde iba el soporte anterior y atornillamos. Yo cuando hice la instalación eléctrica ya dejé una caja preparada para cuando tuviese que montar el motor, que ya tenía pensado hacerlo, no tuviese que tirar cables por fuera. O vosotros, pues si no lo tenéis así, tendréis que buscar alternativa para hacer llegar la corriente a lo que es el motor. Encajamos de nuevo el soporte en el soporte nuevo que trae el motor y en el anterior que nos sirve, el que tenemos, el negro. Una vez que esté ya sujeto, que esté a tope en la parte tanto izquierda como derecha, le metemos el tornillo para que no se suelte. La instalación eléctrica ya depende de cómo lo tengáis hecho vosotros, tendréis que hacerlo de una u otra manera, ya sea por cable exterior o en mi caso como ya lo tenía pensado, hice la caja. Simplemente es hacer los empalmes como marca el fabricante y es súper fácil. Os dejo aquí un esquema de cómo va mi instalación. Una vez tenemos hechas las conexiones, bajamos la persiana hasta el final. Ajustamos un poco hasta que podamos conectar las pletinas otra vez. Pulsamos el botón de subir la persiana
y con la llave especial que trae para ello ajustamos hasta que queda donde nosotros queramos. Ya solo nos falta comprobar una última vez que los finales de carrera funcionan correctamente y volvemos a montar todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Más adelante veremos cómo domotizar las persianas con muy poco dinero. Si os ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y estate atento para los próximos vídeos.